¿sale? Para que nos dé tiempo de terminarlo en una sola sesión, si no, ya ven que luego iniciamos y algunos se quedan atrapados ahí en el limbo, no pueden ni salir ni entrar de, a las sesiones, entonces ya mejor vamos a tratar de que nos dé tiempo en una sola, ¿sale? Esperemos que sí. Bien, chicos, nuevamente muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Eh, Vamos a revisar el tema del día de hoy, que, bueno, para esta semana, como ya saben, ya deben haber checado el material, pues se trata sobre la formación de grupos y equipos. Bueno, primero que nada, sus características, su concepto, y las características de un líder, las características que debe contar, con las cuales debe contar este líder para desempeñar, pues, una labor mucho más efectiva. ¿Sale? Entonces les voy a poner la información en la pantalla para que vayamos siguiendo todos juntos. Bien, ¿ya pueden verla? Ya. Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. Ok, excelente, gracias. Entonces, como les decía, pues vamos a revisar la parte de primero de grupo y equipo y después vemos las características del líder. ¿Sale? Bien, ¿quién nos ayuda con la lectura de la primera diapositiva, por favor? A ver, venga, prof. Ok, adelante. Definición de grupo. Un grupo es un conjunto de personas, animales o cosas que comparten ciertas características o que se encuentran reunidas por alguna circunstancia. Generalmente los miembros de los grupos tienen autonomía, aunque compartan objetivos comunes o tengan un mismo líder, pues para realizar sus labores no dependen de los demás. En el ámbito del trabajo, los compañeros de grupo pueden realizar sus labores respondiendo en forma individual por el aporte realizado. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, como aquí nos indica, pues un grupo va a ser ya sea de personas, ya sea de animales o cualquier cosa que compartan algunas características, o por lo menos una. Siempre y cuando tengan una característica en común, van a ser parte de un grupo, van a formar ese grupo. Ajá. Generalmente en los grupos no se elige estar, sino más bien, eh, debido a esa característica, pues ahí nos tocó estar, ¿no? Debido a esa similitud con alguien más, pues es que se pertenece a ese grupo. Ajá. Por lo tanto, pues al no haber decidido estar en ese grupo, ¿sí? Eh, Puede ser que el trabajo sea mucho más individual, que sea más, eh, pues sí, más separado, más alejado de los demás integrantes del grupo. Ajá. Por supuesto que, como todo grupo, debe haber algún objetivo, alguna meta que puedan perseguir, ajá, que pueda ser similar para varios o para todo el grupo, pero el trabajo que va a realizar cada uno va a ser individual y tratando de alcanzar ese objetivo, esa meta, pero de manera solitaria, ajá. Es decir, sin importar lo que hagan los demás, sin afectar obviamente también en el trabajo de los demás, sin tener dependencia de lo que los demás hagan, sino únicamente preocuparse por el trabajo propio y punto. ¿Sale? Aquí nos dice que también este tipo de grupos y las personas que pertenecen a él generalmente trabajan eh, muy apartados, ¿sí? Que no dependen de los demás, pero vamos a señalar lo que tampoco en todos aspectos llega a ser malo, o no quiere decir que forzosamente tenga que ser malo un trabajo en grupo, que se forme un grupo, ¿sale? Eh, Puede ser bueno dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación en la que se encuentre, pues un grupo también puede llegar a ser funcional, ¿sale? Siempre y cuando pues se cuiden mucho esas formas, se cuiden mucho las situaciones,
que se lleguen a presentar para que no se salga de control y no se genere otra situación complicada, ¿no? Sino que se quede únicamente en lo laboral. ¿Sale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y ahí lo mencionamos. Ajá. Bien, ¿quién nos ayuda con la lectura de la segunda diapositiva, por favor? Yo le ayudo, profe. Por favor. Grupo. Un ejemplo de esto podrían ser los profesores de una escuela, quienes conforman un grupo que realizan el mismo trabajo y tienen un jefe en común, que es el director de la escuela. Sin embargo, cada profesor es responsable de su labor en el aula, pues no depende de los demás profesores para dar sus clases, pudiendo ser excelente o desempeñarse de forma mediocre, sin afectar directamente el trabajo de los demás. Perfecto, Wendy, gracias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, que nos menciona y con el cual pues estamos ciertamente relacionados o podemos entenderlo con mayor facilidad, ¿no? Nos dice que un ejemplo podría ser los profesores de una escuela, ¿sí?, que trabajan de manera individual, cada uno con sus grupos, cada uno con sus materias, cada uno con las técnicas y con el material que dispone para su clase, ¿sí? Y bueno, pues los objetivos, las actividades y todo lo que se plantee, pues va a ser de manera individual. Ajá. Aunque este profesor nos dice que el logro de objetivos o el fracaso en ellos no va a afectar a los demás, puede ser que de manera directa no, pero a la larga o de alguna manera indirecta, sí puede llegar a afectar, ¿no? Eh, repetimos, no es no va a ser siempre, tal vez no va a ser el daño o la repercusión de manera inmediata, pero generalmente sí va a impactar. ¿Por qué? Pues porque pertenecemos al mismo grupo. Ajá. Y como tal, lo que suceda dentro de los integrantes o con los integrantes de ese grupo, de manera indirecta puede llegar a afectar. Mucho o poco, pero sí llega a afectar. ¿Sale? Como les decía, no es que sean malos, sino que dependiendo de la situación o dependiendo del trabajo, en ocasiones se requiere que se formen esos grupos de trabajo, ¿no? Con un desempeño un tanto más individual. Bien, vamos ahora con la definición de equipo. ¿Quién nos ayuda, por favor? Yo. Sí, Adrián. El equipo es un conjunto de personas que actúan mancomunadamente y se apoyan equitativamente para lograr un fin común. En los equipos es indispensable la cohesión entre sus integrantes para poder lograr óptimos resultados y cumplir así su propósito. Por esta razón, los miembros de los equipos se apoyan los unos a los otros y colaboran entre ellos para mejorar juntos su desempeño. En este sentido, realizan sus funciones de forma mancomunada, con la participación y el aporte de todos, respondiendo en forma colectiva por el trabajo realizado. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Entonces, a diferencia de los grupos, un equipo siempre va a trabajar en conjunto. Siempre va a trabajar, como nos dice aquí, de manera cohesionada, de manera mancomunada, de manera equitativa, de manera que exista siempre un apoyo, que exista siempre un respaldo, de acuerdo al trabajo que se va a realizar. ¿Sale? Nos dice que todos los integrantes de ese equipo, pues siempre van a estar a disposición y siempre van a estar con el mejor ánimo para que se logren los objetivos, sin importar las actividades que le correspondan a uno o a los demás, siempre va a existir ese trabajo colaborativo. Siempre se va a estar al pendiente de lo que se quiera lograr. Ajá, ¿por qué? Porque se sabe que el objetivo, las metas que se trazaron, son en común, que van a beneficiar a todos de manera equitativa. Por supuesto que también dentro de los equipos, pues existen roles, existen actividades, existe una división de trabajo, sí, pero vaya, nunca se va a quedar completamente solo o nunca se va a trabajar únicamente por el trabajo, por los objetivos individuales, ¿no? Siempre va a sobreponerse el trabajo colectivo y los objetivos en común.
Ajá. Bien. Yo el Entonces, siguiente. ok, por favor. Equipo, ejemplos de equipos son los que se conforman en los deportes, como el baloncesto, el fútbol o el béisbol. Aquí se forma un colectivo dirigido por un capitán. Cada uno de los miembros ocupa una posición diferente, pero todos realizan aportes y persiguen un mismo propósito, que es el triunfo del equipo. Para lograrlo, todos deben actuar conjuntamente. Perfecto, Jackie, gracias. Bien, entonces, aquí en el ejemplo, pues lo podemos entender tal vez de mejor manera, ¿no? Nos dice que los equipos que se conforman en los deportes, eh, siempre va a haber ese trabajo colaborativo, ¿no? Siempre va a haber ese trabajo preocupado por el bien común, por el bien de todos, ¿no? Es decir, aquí no importa quién meta la canasta o quién anote el gol, quién, quién conecte el batazo o el home run, ¿no? Sino que el equipo triunfe. Y aquí nos dice, ¿no? El propósito es el triunfo del equipo, ¿sale? ¿Por qué? Porque de nada sirve que, que un mismo jugador anote 5 goles si al final de cuentas perdieron 6-5, ¿no? Si al final de cuentas recibieron más canastas o más puntos que el que anotó todas las canastas de nuestro equipo, ¿sale? Entonces, aquí lo que interesa es el bien de todo ese equipo, para lo cual, pues los trabajos y las actividades que se realicen, como ya mencionamos, siempre va a ser eh, de manera colaborativa, va a ser un trabajo en conjunto, cada quien desde su posición o desde su rol de trabajo realiza sus actividades y eso es lo que necesita el equipo en conjunto como apoyo de cada uno para el logro de los objetivos. Bien, entonces, como veíamos, los grupos y los equipos pues tienen características muy particulares, tienen diferencias, ¿no? Entre ellos, como mencionábamos, no es, eh, no es que sea malo trabajar en un grupo, ¿sí? Pero siempre va a ser mejor trabajar con un equipo. Los objetivos se pueden alcanzar de manera más fácil, el trabajo se hace más fácil, el ambiente que se genera dentro de un equipo es mejor. Eso obviamente propicia que los elementos del equipo tengan un mejor desempeño, tengan un mejor ánimo, existan mejores relaciones, en fin, las características que unen a ese equipo, pues van a ser mucho mejores que las de un grupo. Ajá. Por lo tanto, la idea o lo que se debe buscar es que el líder, si es que se encuentra con un grupo de trabajo, trate de convertirlo en un equipo. No solo que estén ahí porque les tocó estar ahí, porque por casualidad todos fueron a trabajar a la misma empresa, ¿no? Sino porque se van a complementar, porque cada uno con su experiencia, sus conocimientos, puede aportar cosas distintas y el beneficio sea mutuo, sea para todos. ¿Sale? Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las características que debe tener un líder para poder desempeñar su papel como tal de una mejor manera. ¿Sale? Nos dice que no todos los jefes tienen las características de un líder. ¿Sí? Para ser un buen líder se requiere una serie de cualidades y características, pero sobre todo, mucho esfuerzo. Tal vez no todos contamos con las características o con las habilidades para ser líderes, pero si en algún momento nos toca estar al frente, estar liderando algún equipo de trabajo, lo que podemos hacer es esforzarnos, ¿sale? Eh, Como decimos, puede ser que no cuente yo con las habilidades, pero sí me puedo esforzar en lograrlas, en aprenderlas, en perfeccionarlas. Si no hago nada, entonces eso sí estaría o hablaría muy mal de ese líder, ¿no? Siempre y cuando yo trabaje con toda honestidad, con todo el deseo de sacar adelante ese equipo, pues entonces
quiere decir que la labor del líder se está cumpliendo. Ajá. Vamos entonces ahora sí a ver algunas de las características que, eh, que debe tener una persona para ser un buen líder. ¿Sale? Aquí en esta lista pues tenemos algunas, no son todas, ahorita vamos a mencionar algunas otras, pero bueno, ahorita en este listado vamos a ir mencionándolas y alguno de ustedes que nos ayude a explicarlas, por favor, ¿sale? O cómo la interpreta esa característica. La primera nos dice que es el deseo de cambio. ¿Cómo lo podemos interpretar ese deseo de cambio en un buen líder? Yo, ¿Sí? que no se queda con lo que tiene, que pues desea hacer más, ¿no? Ok. Innovación. Siempre desea más, siempre quiere ser innovador, no se conforma con lo que tiene, siempre busca mejorar. Ajá. Predica Entonces, con el ejemplo. ok, ok, predica con el ejemplo. Si nosotros queremos generar un cambio, pues tengo que empezar yo. Ajá. Porque si no, de lo contrario, ¿cómo voy a convencer a los demás de que ese cambio es benéfico? Ajá. Nuestra vida como seres humanos siempre está llena de cambios, ¿no? Todo momento vivimos cambios fisiológicos, ideológicos, eh, laborales, sociales, en fin, en todo momento estamos en constante cambio. Por lo tanto, este papel que debe desempeñar como líder en un ámbito, vamos a llamarlo así, o vamos a enfocarlo en un ámbito laboral, pues siempre tenemos que estar conscientes de ese cambio y estar nosotros como promotores de ese cambio, ¿no? De siempre estar innovando, de siempre estar queriendo mejorar, a pesar de que también como seres humanos y un poco de nuestra naturaleza o cultura puede ser, eh, siempre que vemos un cambio, siempre ponemos una barrera, ¿no? Siempre hay cierto rechazo a ese cambio. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque no sé qué vaya a pasar, porque no sé qué resultados pueda obtener, no sé si lo voy a saber hacer. En fin, entonces pues, también existen muchas barreras para ese cambio. Esa es la labor del líder, que supere todas esas barreras, siendo él el ejemplo de ese cambio. Bien, la siguiente, compromiso. ¿Cómo lo desarrolla el líder? Por ejemplo, nunca ven un barco un capitán. Es el primero en llegar y el último en desembarcar, ¿no? Entonces, bueno, es como una referencia. Está al pie del cañón y está sujeto a responsabilidades, de decir, ¿sabes qué? Tenemos que darle y tener esa obligación, por así decirlo, pero con ese, valga la redundancia, con ese compromiso, ¿no? Con esa iniciativa. Ok, exactamente. Eh, Tal vez podemos llegar a pensar que si vamos a ser el líder, pues entonces voy a tener menos trabajo, voy a tener menos responsabilidad, las actividades las van a realizar los demás, ¿sale? Y empieza a faltar eso que mencionaste, ¿no? El compromiso. Y es todo lo contrario. Si vamos a ser el líder, pues entonces tenemos que poner el ejemplo en todo momento y en todos sentidos. Lo mencionabas, pues el capitán del barco es el que se hunde al último, ¿no? Es el que se queda al último y se hunde con el barco. Entonces, él siempre debe estar al frente de todo. Debe ser el primero en llegar, debe ser el primero en cambiar, debe ser el primero en trabajar, debe ser el último en irse. Ajá, entonces, ese compromiso y esa responsabilidad que conlleva el ser líder, pues se debe entender y desarrollar de manera adecuada, ¿no? No malentenderlo, no eh, dar por hecho que al ser el líder, pues vamos a trabajar menos, ¿no? Es todo lo contrario. Bien. El siguiente, que es la iniciativa. Que es el primero que toma acción. Ok, sí, y tal vez lo hemos mencionado, ¿no? En los dos anteriores, tanto en el cambio como en el compromiso. Pues sí, si yo no tengo iniciativa, los demás tal vez tampoco la tengan.
Entonces yo debo ser el que tome la palabra, yo debo ser el que pone la primera piedra, yo soy el que toma la primera decisión. ¿Por qué? Porque mi papel de líder así me lo exige y yo debo tomar la iniciativa ante cualquier situación, ¿no? Bien. La siguiente que es perder el miedo. Que tiene que ser bueno, que se tiene que arriesgar a hacer las cosas. Ok. Sí, por ahí dicen, ¿no? El que no arriesga no gana. Entonces, eh, claro que no hay que eh, confundirlo o malentenderlo, ¿no? No es lo mismo perder el miedo que aventarse como el borras, como decimos vulgarmente, ¿no? Por supuesto que debemos hacerlo con, pues con todos los elementos necesarios para ser arriesgados, ¿sí? Pero tampoco conformarnos. Es decir, ya llegamos hasta aquí, pues aquí nos quedamos y punto, ¿no? Llegamos hasta aquí, pero todavía podemos ir más lejos. Entonces, hay que ser arriesgados, hay que aventurarnos, hay que tomar, también como se dice coloquialmente, tomar el toro por los cuernos, eh, porque lo único que tenemos asegurado es el fracaso y nadie nos queremos quedar en el fracaso, ¿no? Siempre queremos algo más. Entonces, si no hacemos nada, fracasamos. Eso es algo segurísimo, ¿no? Pero en cambio, si yo me pongo a hacer algo, si yo tomo la iniciativa, pierdo el miedo, pues seguramente voy a lograr algo más. Como decíamos, todo con el control y con la situación analizada perfectamente para tomar esos riesgos de manera consciente. ¿Sale? Bien, la siguiente que es comprender el entorno. ¿A qué se refiere? Va más en Sería el sentido. Adelante, adelante. como estar consciente de todo lo que le rodea. Ok, perfecto. ¿Quién nos ayudó con ese comentario, perdón? ¿Quién fue? No alcancé a ver. Se llama Lucas. Pues yo, Ah, ok, perfecto, Lucas. Bueno, Azul levantó la mano. ¿Quieres participar, Azul, por favor? Sí, no sé si ya me escucho. Sí, sí, ahí te escuchamos, perfecto. Bueno, es importante que conozca tanto el entorno de las personas con las que se tiene que trabajar para saber qué medidas tiene que tomar y cómo va a realizar pues cada uno de los trabajos que tiene. Ok, exactamente, Azul. Como mencionamos, ¿no? Perder el miedo es arriesgarse, sí, pero no hacerlo por hacerlo, ¿no? Debemos conocer, debemos entender todo el entorno, cómo está toda la situación que, que va a influenciar nuestras tomas de decisiones o ese riesgo que vamos a tomar. Ajá. Pero por supuesto también conocer a las personas con las que contamos. Ajá. Yo no puedo tomar riesgos o no sería lo correcto tomar riesgos si no, ni siquiera conozco a las personas que me rodean, si ni siquiera sé de sus capacidades, de sus habilidades, ajá, y entonces, pues sería hacerlo por hacerlo nada más, ¿no? Debo conocer todo ese entorno y también a las personas que me van a ayudar o a mi equipo de trabajo para cumplimiento de esos objetivos. Bien, la siguiente es el ego y la modestia. ¿A qué se refiere? A que muchas veces son también como líderes y no se consideran como tal y dejan que otras personas manden y pues también tienen que saber que ellos son los que tienen que tener como el control y todo eso, ¿no? Ok, perfecto, Tania. Sí. El ego y la modestia pues son un tanto eh, contradictorias, ¿no? O son características que se contraponen, ¿vale? Sin embargo, las dos son necesarias
implementarlas en el liderazgo, como nos dice su compañera Tania. Ajá. El ego, pues sí, yo soy el líder, sí, yo tomo las decisiones, sí, yo estoy al frente, soy el principal responsable, asigno actividades, etcétera. Debo tomar ese papel como tal. Ajá. Pero sin dejar que ese ego se me vaya hasta las nubes, ¿no? Y para eso voy a tener la modestia, para que me ayude a encontrar ese equilibrio, para que me ayude a bajar ese ego, ¿sale? Yo debo poner en una balanza y buscar el equilibrio entre ego y modestia, ¿sí? ¿Cómo puedo controlar mi ego? Pues involucrándome en las actividades cotidianas, estar al pendiente de los resultados, estar al pendiente de las necesidades de los integrantes del equipo, en fin. Entonces, yo debo buscar, debo aceptar ese papel de líder, ejecutarlo bien, pero también sin dejar que ese ego o ese título de líder me sobrepase y me genere otra situación de autoritarismo o de mando, ¿no? Por el contrario, tengo que llevarlo a cabo de manera correcta. ¿Sale? Bueno, la siguiente que es ser optimista. Ay, espérame, no es cierto. Alguien levantó la mano, pero ya no alcancé. ¿Quién era? Lucas. ¿Sí? Sí, era yo, profe. Bueno, el aspecto de ego y modestia se ve reflejado mucho cuando empiezan los conflictos, ¿no? En el liderazgo, en el aspecto de que a lo mejor se cometen errores y a veces, como usted dice, el ego y la modestia o pueden ser los factores que ayuden a trabajar en equipo y a resolver el problema, o la modestia que es, ok, está bien, me equivoqué, vamos a trabajar todos en equipo, o el contrario, ¿no? El ego del decir, no, es que yo soy el líder y los que se equivocaron fueron ustedes, y como usted lo comenta, ¿no? Creo que es un punto medio entre, se podría decir, la humildad, entre saber qué autoridad tienes, pero también hasta dónde llega tu autoridad y de qué manera puedes realizarla o hacerla ejercer dentro de tu equipo de trabajo. Ok, sí, tienes toda la razón, porque cuando todo va bien, cuando se está logrando objetivos, cuando el trabajo es adecuado, no hay problemas, nada, no pasa nada, todo va bien. Pero cuando empieza a haber algún problemita es cuando empezamos a tener este tipo de situaciones, ¿sale? Y puede ser que no solo con el líder, sino con algunos de los integrantes también del mismo equipo, ¿no? Y es ahí donde, efectivamente, como nos menciona su compañero, pues tenemos que eh, aceptar, darnos cuenta de qué es lo que pasó y aceptar la realidad, ¿no? Aceptar tal cual pasó, tal cual sucedió y ni modo. Errores todos tenemos, todos somos humanos y el que no se equivoque, pues entonces no es humano, así de sencillo. eh, y no pasa nada, ¿no? O sea, la regamos, nos equivocamos, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible eh, por solucionar y punto, ¿no? Sin dejar que ese ego o que la modestia, porque también el exceso de modestia tampoco es correcta, ajá, se apoderen del entorno, se apoderen de la situación y empiecen a generar mucho mayor conflicto. Bien, entonces pasamos ahora sí a la de ser optimista. ¿Cómo somos optimistas? Yo quiero. ¿Son las Ok, personas que siempre ven el lado positivo a todo? ok, sí, Los que creen que siempre va a salir todo bien. Bueno, que siempre tienen como esa energía de transmitir a las personas. y, eh, y es una característica buena, ¿sale? ¿Por qué? Porque, como decíamos, cuando las cosas van bien, pues no hay ningún problema. Pero cuando empiezan las dificultades, empiezan los errores, entonces ahí es donde el positivismo, el optimismo del líder, pues es el que puede sacar a flote. Muchas veces los demás integrantes puede que se decaigan, se depriman, quieran dejar el trabajo. Entonces ahí donde el líder puede rescatar esto mediante ese optimismo, ¿no? No va a ser fácil o no es sencillo, pero por supuesto que toda situación, por más difícil o por más mala que parezca,
tiene un lado optimista, tiene un lado positivo. Y eso es lo que hay que resaltar para que no se pierda el sentido de ese equipo, ¿no? Tampoco abusar, tampoco caer en el optimismo u ultra optimismo, perdón, porque pues tampoco es correcto, ¿no? El decir a todo que sí, sí se puede, cuando pues, sabemos que no, ¿no? Pero en ciertos momentos es bueno aplicarlo. El esfuerzo, ¿cómo lo vemos el esfuerzo? En que si a lo mejor el proyecto no sale como se esperaba, pues no se quedan ahí, ¿no? Y el líder trata de esforzarse y mantener ya sea el grupo o el equipo a flote, ¿no? Ok, sí. En ocasiones, cuando no se dan los resultados, hay que poner mayor esfuerzo, ¿no? Hay que poner el doble de trabajo, ¿vale? Y como característica del líder, pues debe ser de los que deben poner el ejemplo, ¿no? Si hay que quedarnos a trabajar un ratito más, pues ni modo, lo tenemos que hacer, ¿sale? Si hay que replantearnos o hay que reorganizar, pues ni hablar, vamos a hacerlo todos por parejo, ¿no? El esfuerzo nunca se puede quebrantar o nunca se puede dejar de lado porque es característica primordial también de un buen líder, ¿sale? Siempre esforzarse al máximo. La creatividad, Es, Podría ser, ay, perdón, no, vas, Wendy. ¿sí? Bueno, Sí. es la facilidad de hacer o crear algo. y puede ir muy de la mano, ¿no? Exacto, Wendy, gracias. Eh, con la iniciativa, con el perder el miedo, Ingeniárselas. ingeniárselas, sí, sí, tener la creatividad, tener la mente despierta y ágil para, para crear precisamente nuevas situaciones, ¿no? Cuando el panorama se está nublando un poco, pues la creatividad del líder puede sacar a flote todo el trabajo. Ajá. En cambio, si tenemos un líder que pues no, pues ya no se me ocurre nada, no sé qué hacer, no, nada, pues entonces va a ser, lo que sea el líder va a ser reflejo de todos los demás. Entonces, eh, mientras más creativo, en este caso, sea un líder, los demás integrantes pues también van a explotar esa característica, ¿no? Siempre salir a flote, siempre salir eh, con algo nuevo, con algo creativo para solucionar cualquier situación. Y por último, tenemos los objetivos. Sería tener metas y querer cumplirlas o alcanzar lo que te propones. Sí, de manera personal o de manera, a manera de líder, pues tienes que fijarte también unos objetivos o metas, ¿sale? Tú como líder, fuera del equipo de trabajo con el que vas a estar. Como líder, tú te debes fijar objetivos, ajá, que te ayuden precisamente a trabajar todas estas características y más, ¿no? Que te ayuden a mejorar cada vez como líder, que te ayuden a darte cuenta de qué estás haciendo mal, porque, como decimos, el que no haga cosas mal, pues no es humano, así de sencillo, ¿no? Siempre realizamos algo mal, entonces debemos identificar eso que estamos haciendo mal y mejorar, trabajar para mejorarlo. Entonces, con esa fijación de objetivos como líder, como individuo que va a ejercer el liderazgo, pues es muy bueno porque nos ayuda a mejorar en esos aspectos. ¿Sale? ¿Dudas con las características? No, profe. No, profe, todo bien. Clarísimo. Ok, perfecto. Este, además de que estoy segurísimo que ustedes llevan a cabo todas estas características, cuentan con ellas y las desarrollan siempre que les toca ser el líder en algún momento, ¿no? Entonces, esas y más, Absolutamente. es correcto. Por lo menos el optimismo, ya vi que sí lo tienes. Bien, chicos, entonces, en la última diapositiva, pues nada más viene la descripción de la actividad que ustedes deben realizar, que seguramente ya la leyeron. Ajá. Ustedes tienen que mencionar otras características y cómo las desempeña ese líder. ¿Sale?
Y bueno, pues cumplimos al pie de la letra con el tiempo, nos queda un minutito exactamente, entonces lo logramos para que no tuviéramos problemas de conexión nuevamente. Únicamente me resta agradecerles su presencia, su atención, desearles un excelente martes y también desearles que se encuentren muy, muy bien y que se cuiden mucho. Nos vemos la siguiente semana, igual el día martes. ¿Qué actitud maneja, profe? Esa es la actitud que se necesita. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, Cuídense profe. mucho, chicos. Bye, bye. Nos vemos. Cuídense, que estén Nos bien. vemos igualmente. Bye.